glorioso Dios eterno. A ti, Señor, en esta mañana te damos el honor, te damos la gloria, porque eres el único que mereces todo y nos has creado, Señor, para que publiquemos tus alabanzas, para que publiquemos tu gloria, para que seamos embajadores de tus reinos, para que reflejemos y vivamos conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Señor, somos ese pueblo apartado para ti, Señor. Aun cuando estamos aquí en este mundo, Dios, todavía, Señor amado, pecamos, pero Dios, gracias porque el Espíritu Santo en nuestras vidas nos reprende, Dios. Reprende nuestros corazones, nuestra conciencia, Dios. Aplica la palabra tuya, Señor, y nos produce arrepentimiento para vida eterna. Hoy, Dios, nuevamente estamos expuestos, completamente expuestos, Señor, a ti, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a despojarnos a sí mismo, Dios, de tal manera que todo cuanto escuchemos y sea conforme a tu palabra, el Espíritu Santo lo aplique en nuestras vidas y podamos, Señor, mostrar cada día más y más crecimiento, más y más fe, más y más un carácter conforme a tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta mañana. Ayúdanos en todo, Señor, porque todo procede de ti y todo es para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Si quiere la mamá lo acompaña y luego subes. Solo como para que lo entregues, pero te subes. Como para que no vayas solito. Bueno, Primera de los Corintios, capítulo 1. Capítulo 1. Todos estamos en la primera carta a los Corintios. No olvidemos que estamos en la escuela dominical, en esta escuela bíblica, donde todos podemos, si así lo recibimos del Espíritu, es decir, si tenemos esa iluminación del Espíritu para edificar, podemos intervenir. Estamos en la escuela dominical. Yo quiero que se ubiquen, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. No olvidemos que estamos en el tema de la santificación. Ese es el tema. Y para bien y a la vez para seguir despertando el apetito por muchos años más, hoy se termina el tema de la santificación. Solamente, como diría yo en términos así muy generales, rasguñamos un poquito, como dice el libro de Job hablando del Señor. En cuanto al Señor, solamente alcanzamos a mirar los bordes de su majestad del universo. Estamos en cada doctrina que tocamos, realmente estamos en términos generales hablando, de verdad, porque las doctrinas o cada enseñanza bíblica es muy profunda. ¿Por qué razón? Porque cada enseñanza bíblica habla de las entrañas mismas de quién, en dónde están escondidas todas la sabiduría y los secretos de Dios en Jesucristo. O sea, cada doctrina habla directamente de Jesucristo. Así que es insondable en ese sentido, aunque podemos avanzar un poquito en cada una de estas. Así que estamos en la doctrina de la santificación. Primera los Corintios capítulo 1, ya para terminar este tema, y hoy voy a hablar asuntos otra vez de repaso y afirmar algunos puntos. En primera los Corintios capítulo 1 de la primera carta,
Yo voy leyendo solamente observando el texto. Pablo, ¿lo ven ahí? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Por favor, permítanme, sin desvirtuar el sentido ordinario y propio de la época, permítanme decirlo de esta manera: a la iglesia de Dios que está, pues nosotros hoy también. ¿Me comunico? Es decir, por extensión, nosotros. Se hablaba en su momento histórico de la iglesia que estaba en esa ciudad llamada Corinto. Pero hoy el Señor, la palabra de Dios, es antigua, pero no anticuada, ¿verdad? Permanece siendo una y la misma, puesto que Dios no cambia, Dios es inmutable. A la iglesia de Dios que está en Corinto, por favor, ¿cuál es la expresión que el apóstol Pablo usa para referirse a los hermanos que están ahí en esa iglesia? Versículo 2. A los que han sido apartados de esa ciudad Corinto, de ese mundo en Corinto, a los que han sido apartados, le dice, a los santificados, no santificados según su modo de vivir particular, sino santificados en virtud de la obra de ¿quién? Ahí está, versículo 2. En la obra de Cristo Jesús. O sea, una santificación sin Cristo no es santificación, es una santificación en Cristo Jesús. Y sin embargo, Pablo les está diciendo, ustedes ya son santificados. Es decir, esa es su posición, son santificados, son allí santos, son santos. Y uno diría, bueno, ya se acabó todo, ¿verdad? Ya son santos, el Espíritu Santo los está confirmando. Sin embargo, si bien son santos, esa es su posición, ¿qué pasa ahora? Sí, ¿qué dice más adelantico? Llamados a estos, ojo, a estos que han sido apartados. O sea, lo que quiero advertir hoy es que hay un llamado a la santificación. ¿Lo vieron ahí, verdad? Hay un llamado a la santificación. Dice, ¿llamados a qué? A hacer, y luego no eran. Luego no les está diciendo que sí eran. ¿Cómo los está calificando a ellos? Repito, a la iglesia de Dios que está en Corinto, que está en Bogotá, a los santificados en Cristo Jesús, así los llama. Pudiéramos quedar hasta ahí, ¿verdad? Pero sigue diciendo, son santificados posicionalmente, pero en cuanto a su modo de vivir como iglesia de Cristo, están llamados a qué cosa, dice ahí, a ser santos. Sí, lo somos, ojo, lo somos. Y si usted es verdaderamente creyente, salvo, santo, y si el Señor viene dentro de unos instantes, usted es santo, usted se va como un santo. Pero dice, pero yo pequé. Bueno, hay un camino después del pecado, si el Señor así lo provee, es el camino del arrepentimiento, ¿verdad? Pero dice, llamados a ser santos, ¿con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es maravilloso. Primero, santos, ¿verdad? Segundo, hay un mandato, hay un llamado a la santificación, pero
ese llamado no es arbitrario en cuanto al que quiera santificarse. ¿Me comunico en eso? O sea, tú pudieses escoger tu propia manera de santificarte. Si ese fuera el caso, tú pudieses tomar tu propia manera o tú pudieses decidir tu propia manera de santificarte. Y sí, pudiéramos. Pero resulta que el Señor estableció el cómo, en qué contexto y los medios para santificarse. ¿Por qué lo estoy diciendo yo? Miren el texto, versículo 2, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Llamados a ser santos. ¿Qué les hace pensar lo que dije? ¿Con quién? Con todo. Con todos, pero con todos revueltos, impíos y... Con todos los llamados santos. Los que invocan. Ok. Los que confiesan a Jesucristo también. Porque el que no confiesa a Jesucristo es porque no tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, con todos los que en cualquier, ¿qué dice ahí? Lugar, o sea, la Iglesia Universal de Cristo. ¿Estamos? Sí, ellos dirían, bueno, nosotros hagamos aquí una élite espiritual en Corinto. El Espíritu nos está diciendo somos santificados, pero el Espíritu no les dice, bueno, solamente ustedes los Corintios, sí, son santificados, pero a su vez ustedes deben seguir en el proceso de santificación con todos aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿En dónde? En todo lugar. En ese sentido tenemos una conexión transcultural con cualquier persona de cualquier país en el mundo si nos une el espíritu de santidad. ¿Me comuniqué ahí? O sea, de pronto usted no es amigo de un japonés. De un ejemplo, ¿en qué tal que sí, no? Pero cuando tenemos el mismo espíritu y estamos en la misma misión de glorificar al Señor, en el mismo propósito de mostrar su gloria, cuando nos estamos santificando, eso es transcultural. Bueno, pongamos un ejemplo así muy práctico. Levante la mano. No quiero eso. ¿Todos son realmente de Bogotá aquí los que están? Los que están aquí, aquí hay gente del Caribe, ¿no? Solamente uno carraspella dice, sí, claro, ese es el dialecto de... Sí, hay gente del Caribe, hay gente de ¿dónde más? De Tolima. Del Tolima. ¿De Pasto no hay? No, solo familiares. Sí, tú eres de Pasto. ¿Hay cachaco o rolo? ¿Ah? Ok, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿por qué este ejemplo? Ustedes saben, cuando en esos estudios sociológicos de mirar cómo se comportan las masas y todo esto, hay por supuesto costumbres que son propias del acervo de esa región. Acervo me refiero, son todo, la música, la comida, así, todas. Somos diferentes, ¿o no? Dicen que los tolimenses son pendencieros. ¿Hay tolimenses acá? Sí. Les gusta el problema, hermana, en serio. Y dicen que los caribeños son ¿qué? Alegres. Perezosos. Entonces, perezosos. Y los de Tesalónicas eran costeños entonces, porque eran perezosos, no querían trabajar. ¿Sí? Y dicen que los rolos serían un tipo, o sea, muy fariseo, ¿no? Muy hipócrita. No, pero díganme si eso no está dentro de lo que se estudia en la... Esa es la cultura. Sí, esa es como la crítica que hay. ¿Me hago entender?
Esa es como la crítica que hay. Pero ¿cuál es la buena noticia que estoy dando? Que somos Que salvos. cuando estamos en una posición, cuando estamos en Cristo, esta posición es transcultural. Yo no voy a justificar, es que como yo soy fervoroso, bueno, yo soy un costeño extraño porque no soy fervoroso, soy muy... Mi esposa me dice que no tengo esa cultura, pero sí, porque son así todos extrovertidos. Mire, eso es simplemente justificación. Cuando el Espíritu está en nosotros, debemos, como dice la Biblia, andar en un mismo espíritu, en una misma regla. ¿Me hago entender? Esto es lo bonito, que nos podemos santificar los unos con los otros, a pesar, ¿me hago entender?, que tengamos costumbres o que traigamos lastres que corresponden a lo que somos por cultura. ¿Me hago entender? Bueno, voy a apartarme de aquí. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de ese proverbio que dice: el hierro con el hierro se afilan, se acusan? Acusan es se afilan. ¿Me hago entender? O sea, para santificarnos usted no puede decir: no, yo me quedo en la casa y yo... No, la iglesia es un medio para ser santificados. Incluso el mundo es un medio para ser santificado, porque eso lo dice Cristo. Usted no pido que los aparten del mundo, sino que los guarde. En ese contexto, en ese medio, Cristo dice: santifícalos en tu verdad. Y ese es el contexto. Juan 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y de qué viene hablando? ¿De qué contexto viene hablando? Del mundo. O sea, el mundo es un contexto para ser santificado. La iglesia es un contexto para ser santificado. ¿Y el hogar? También, ¿verdad? Y el hogar también, ¿no? Los que están cerca en el hogar son como un espejo cuerpo-entejo para uno, porque lo ven todo. ¿El trabajo es un contexto para ser santificado? ¿Hay jefes que son difíciles de sobrellevar? Claro que sí. Yo no estoy adivinando, es así, sí, es así. O sea, si usted tiene una profesión, los clientes que atiende, ¿es un contexto para ser santificado? Sí. Por supuesto que sí. Los vecinos. Los vecinos, y sobre todo sí. Pero bueno, cuando yo digo un contexto para ser santificado, no quiere decir que usted tenga que dejar, no, usted tiene que denunciar. Si está muy fuerte, hay que denunciar. Para eso son las leyes, ¿verdad? ¿Ve? No es que yo me quiero santificar y ya no me meto. No, el Señor providencialmente también ha puesto. Ok, muy bien. Vamos estoy recordando hoy que la santificación es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y que es posible la santificación porque nosotros estamos unidos a Cristo. Todo parte porque nosotros estamos unidos a Cristo. Eso se llama en teología unión mística entre Cristo y la iglesia. Estamos unidos a Cristo. Si usted no está unido a Cristo, su proceso de santificación no ha arrancado ni continuará, porque la regla número 1 o la enseñanza número 1 es que estemos unidos a Cristo. Mire, dice la palabra de Dios: con Cristo estoy, con Cristo estoy, estar, el verbo estar, estoy, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Mire, santificación más lo que ahora vivo. ¿Se acuerdan? Ustedes saben que eso lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Más con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, escuche, ya no vivo yo. Una palabrita para eso, por favor.
Una palabrita. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Pónganle una palabrita a esa expresión. Y ya no vivo yo. ¿Cómo? Sí, está bien. Y ya no vivo yo. O sea, esto es abnegación. ¿Sí o no? Abnegación. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Eso se llama, es lo mismo, bueno, lo mismo en cuanto a ilustrar la enseñanza, no lo mismo en esencia. ¿Se acuerdan cuando Cristo bajó, que estaba en su plena gloria? Él se despojó a sí mismo, ¿me hago entender? Y tomó forma de siervo para sujetarse a la voluntad de Dios. Mi proceso de santificación es despojarme a sí mismo de lo que soy por naturaleza y sujetarme como siervo a la voluntad de Dios. ¿Quedó claro eso, verdad? De tal manera que Cristo dijo, yo no vine a ser usted en su proceso de santificación puede decir, de tal manera que ahora no quiero agradarme a sí mismo, no quiero pecar, sino hacer la voluntad de aquel que me ha salvado. Son dos doctrinas diferentes, pero estoy tomando la una para ilustrar la otra. Es decir, ya no vivo yo, y claro, usted sí vive, ¿o no? Por naturaleza humana usted sigue viviendo, sigue pensando, sigue sintiendo, sigue obrando. Pero ya no vivo yo quiere decir que ahora estamos en un proceso de sujetarnos como siervos, mas vive Cristo en mí y a la vez usted vive. Cristo vive en usted, pero usted vive también. Porque si no, no, asumimos la responsabilidad. Lo que ahora vivo en la carne, ¿se dan cuenta que todavía somos mortales y humanos? ¿Qué dice más? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, por fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que quiero mostrar con la unión mística. El proceso de santificación es a partir de la unión que tenemos ya con nuestro Señor Jesucristo. La confesión de fe a la cual nosotros acudimos y que creemos en esta iglesia se llama la confesión bautista de 1689. Es un documento que pone de manifiesto en términos generales, no todo, lo que las escrituras enseñan del evangelio bíblico, histórico, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes cogen este librito y se van a la doctrina de la santificación y van a encontrar en su primer párrafo que dice que aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente, ya eso lo sabemos, ¿no? Llamados eficazmente a través de ¿qué? De la predicación, y regenerados. ¿De qué hablamos ahí? Del nuevo nacimiento. Estos regenerados tienen un corazón nuevo. Al decir un corazón nuevo significa que el Espíritu ahora está o ha hecho tabernáculo en su vida. Tienen el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y estos son santificados de un modo personal, individual, en virtud de la obra del Espíritu Santo y la palabra. Entonces, ¿cuáles son los medios que Dios ha dejado para que nosotros seamos santificados? Medios directos del Señor. La palabra y el Espíritu. La oración es el resultado de la obra del Espíritu. Entonces no podemos orar sin palabra.
porque todo tiene que nacer o que partir de, o es resultado de la aplicación que hace el Espíritu Santo de la palabra en nuestra vida. ¿Por qué oro? ¿Por qué oro? Porque el Espíritu Santo me enseña por la palabra que debo orar. ¿Estamos? O sea, todo nace o es a partir de la palabra de Dios, porque si no estaríamos inventando. ¿Estamos? Entonces, la palabra y el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra y el Espíritu para santificarnos? Cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra, ¿qué debe hacer usted? Como dice Santiago en términos prácticos, no ser solamente oidores, sino hacedores. Pero resulta que cuando dice hacedor no es que digo, ay, esto dice la palabra y yo debo hacer esto. Es como una cosa mecánica. No es en ese sentido que lo dice Santiago. ¿Sabe cómo lo dice Santiago? Dice, ustedes no solamente sean oidores, sino hacedores. Pero antes Santiago había dicho, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. ¿De dónde procede ese don de obedecer la palabra? De Dios. Porque si no, se termina el libro de la Biblia siendo como un manual, ¿verdad? La Biblia me dice esto, voy a hacer esto. No. Cuando obedecemos verdaderamente la palabra de Dios, es por obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Estamos? Bueno, se dan cuenta que estamos hablando en términos generales de la santificación. Hemos dejado claro que santificarse es cuando la palabra de Dios, Dios me habla a través de su palabra y yo procedo por la obra del Espíritu ¿a qué? Al arrepentimiento. Yo he pecado. La Biblia me dice que estoy pecando en esto. El Espíritu Santo me está hablando que estoy pecando en eso. Para santificarme, para continuar ese proceso, ¿qué debo hacer? Por la obra del Espíritu, repito, arrepentirme por la obra del Espíritu, apartarme de este pecado. Hay un proverbio que dice, el que confiesa su pecado y se aparta, proverbio 28, y se aparta, alcanzará misericordia. Estamos. En eso es que yo estoy santificando. Cada día, como decía, recuerdo que alguna vez Lutero refería esta enseñanza de la siguiente manera: cuando habían caminos, digamos, zonas inhóspitas, es decir, no había camino, no había muchas carreteras como esta. Entonces la gente, cuando iba a hacer atajos para llegar a algún lado, se iba incluso caminando por ciertas malezas en el campo, ¿me hago entender? No era como hoy que habían calles por todos lados, ¿no? Por ciertas malezas. Y cuando la gente se iba por ahí, aunque la maleza era alta, ¿verdad? Cuando iban por ahí, ¿qué se iba formando en ese camino? Especie de un camino, pero que iba pasando. No habían cortado la maleza, no lo habían cortado con nada, pero realmente se iba formando el camino. ¿Por qué razón? Porque iban pisando eso, ¿de acuerdo? Y se formaba el camino. De esa manera, Martín Lutero ilustraba que nuestra vida es un camino de arrepentimiento. O sea, usted quizás tiene malezas en su vida, es decir, pero a medida que va mortificando su pecado, el camino va siendo más claro, más expedito, más claro, ¿sí? En el proceso de santificación. Entonces, ¿qué queda claro en este momento? Que la santificación no es las obras que yo hago, sino la obra que el Espíritu hace, siendo yo también responsable en mi propia vida, en mi propio pecado. Pablo dice que todavía el pecado que estaba en él, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 7, ¿verdad?
el pecado que mora en mí todavía. ¿Ve? A medida que voy o que vamos recibiendo la palabra de Dios, vamos arrepintiéndonos con la ayuda del Espíritu, ahí nuestro proceso de santificación va en curso, va en camino, va progresando. ¿Estamos? ¿Cómo digo yo? ¿De qué manera lo digo para que no suene como si ustedes salieran en el día de hoy y dijeran, bueno, santificarme es no hacer esto, no hacer lo otro? Eso sería falso. Voy a poner un ejemplo así, claro. La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más. Pero eso lo puede leer un impío. Y hay impíos que son honestamente correctos y no le deben nada a nadie en cuanto a asuntos terrenales, materiales, o no los hay. Sí. No quiere decir que no haya codicia, no quiere decir eso, pero ahí son relativamente cumplidos en eso. Y si el cristiano dice, el que hurtaba no hurte más, ¿cuál es la diferencia entonces? Y el cristiano dice, yo no tengo que hurtar, yo no tengo que robar. ¿Se acuerdan que Judas era muy celosa con la bolsita de dinero? Pero robaba. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo se asegura usted que realmente está mortificando su pecado? Primera pregunta de hoy. Y que no está simplemente tomando la Biblia como un manual meramente. La Biblia dice esto, entonces voy a hacer eso. ¿Sabían ustedes que Gandhi, ustedes obviamente más que yo han escuchado a Gandhi, ¿verdad? Un pacificador. ¿Sabían ustedes que él leía muchísimo la Biblia y el Sermón del Monte era para él la carta magna para su conducta en la sociedad? Hasta que un día dijo, el cristianismo no es el problema son los cristianos. Pero no era cristiano él, me hago entender. Pero vivía. Entonces por eso me surge la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo nos aseguramos nosotros que estamos en el proceso de santificación? ¿Se acuerda que la semana pasada lo dijimos? Si realmente somos hijos, creemos en Cristo, nuestra vida está sometida a Cristo y verdaderamente damos frutos que somos verdaderamente del Señor y vivimos para el Señor. Bueno, la santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía no hay un momento para ponernos, todavía hay, lo que quiero decir en términos así claros es que todavía hay pecado en nosotros. Y hay pecados como enfermedades secretas que muchas veces están en el cuerpo y nunca son manifiestas. Dicen los que saben que hay enfermedades que están ahí en el cuerpo, pero que nunca... Así también hay pecados en ustedes y en mí que están, ¿cómo se dice la palabra? Agazapados. ¿Qué significa agazapados? Así, están allí a hurtadillas, así escondiditos ahí. ¿Cuáles serán? Y uno corre, y que es creyente, corre, y miren lo que dice el salmista en esa misma experiencia, ¿verdad? Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis, ¿qué cosa? Mis pensamientos, y ve si hay en mí, ¿saben que somos incapaces nosotros de mirar nuestra maldad por sí mismos? Repetimos eso.
Ustedes y yo somos incapaces, por eso es que no nos gustan que nos digan que somos pecadores todavía. Somos incapaces de escrutarnos, ¿sí? De allá de recabar en lo más íntimo que todavía tenemos pecado. Y Juan lo dice de una manera muy sencilla. El que diga que no tiene pecado, Mentiroso. es decir, entonces aquí hay sí, permítanme la expresión muy colombiana. ¿Y qué tal que yo diga, aquí de nosotros, junto conmigo, hay una partida, no, suena muy feo, hay una camada de ¿qué? De pecadores redimidos. Todos todavía pecamos. No somos pecadores en el sentido que el pecado, los que son creyentes, ¿verdad? Que el pecado se ha enseñoreado. Pero todavía pecamos. Y, ay, qué noticia, todavía pecamos. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Lo que yo no estoy queriendo decir eso, lo que estoy diciendo es que hay todavía, no se sabe cuánto pecado hay, incluso de que ya estamos redimidos en Cristo. Así que si la iglesia donde usted se congrega tiene 20 años de ser fundada, no sume sus 20 años a su proceso de santificación, porque si fuera por eso, quizás su proceso de santificación no tiene años sino meses. No lo digo por nadie, lo digo por mí y por todos a la vez. ¿Por qué razón? Por lo que estamos diciendo hoy. Todavía hay remanente de pecado en nuestra vida. Por eso el salmista decía, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por eso estoy diciendo, esta santificación se efectúa en el hombre y en la mujer en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes, algunos. Yo sí creo algunos. Cuando uno escucha algunos, dice, no es mucho. ¿Qué tal si nos animamos así? Algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra entre ¿qué? Entre la carne. Gálatas capítulo 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero cuidado, y hasta lo sumo lo digo, cuidado, usted va a decir, pues sí, por eso la guerra, por eso yo peco, por eso. No, nosotros tenemos que tener una convicción que la obra que el Espíritu Santo está efectuando, operando en nuestra vida, es suficiente para mantenernos agradando al Señor, y a la vez no quiere decir que jamás pequemos, pero debemos estar en eso. Hay una lucha continua entre la carne y el Espíritu. Les voy a dar una buena noticia. Por fin. Eso sonó como muy fuerte, ¿no les parece? Que yo les dañe la autoestima a ustedes y la mía también. Decir que a pesar de que somos hijos de Dios, todavía hay pecados. ¿Cuál fue la palabra que usé? Agazapados. Y cuando están agazapados, yo creo que hay unos animalitos que se esconden tan bien que uno no los ve. Se camuflan, ¿verdad? Ahí hay en nosotros remanente de pecado. O sea, no nos podemos confiar. Noé, después de ver toda la gloria, el poder de Dios, cómo lo salvó allí del diluvio, ¿cómo terminó Noé al último? Ay, no, ¿sí?
el hombre que recibió más sabiduría en Cristo que todos los seres humanos, ¿cómo terminó más adelante? Ciego. No, apostatando no. ¿Cómo fue? Apartándose, yéndose tras dioses extraños, aunque yo creo que fue otra vez llamado al redil. ¿De quién le estoy hablando? De Salomón. Bueno, eso le pasó a Salomón. Eso le pasó a Noé. Y a nosotros. Y a nosotros pudiéramos ser vulnerables a eso. Por eso el que esté firme, Que revise que no caiga. revisemos. Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia en el proceso de santificación? Que es eficaz. Mire, la buena noticia es esta. Se la voy a leer. En dicha guerra, aunque la corrupción que todavía queda y que prevalece por algún tiempo, ¿en dónde? En la iglesia. Hay una iglesia que no peque todavía, ¿ya? Y si es reformada, más todavía, ¿no? Todavía, ¿verdad? Y si tiene un pastor famoso, ya pecó con eso, ¿no? ya pecó con eso. Entonces, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, esta partecita no me gusta de la confesión, se lo confieso, esto no es la palabra de Dios, aquí dice, la parte regenerada triunfa. No, somos regenerados completamente. ¿Estamos? Somos regenerados completamente. Triunfa, o sea, el regenerado triunfa a través de la continua provisión de fuerza de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué estoy diciendo que son buenas noticias? Porque hay una lucha, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué es lo que triunfa? La obra santificadora de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu en nosotros. Entonces, buenas noticias porque, insisto, a pesar que todavía estamos en ese proceso y que todavía nos enojamos, ¿ustedes se enojan? No. Cuidado que todos los pecados merecen el infierno. Todos. Tanto el que se enoja como el que mata, como el que adultera, como el que roba. Vamos a ver un tema en escuela dominical, no robarás. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia a todos los mandatos de Cristo como cabeza y juez. Oiga, ¿cuál es la buena noticia? Que imagínense que fuera una lucha que usted diga, voy a esforzarme en mi santificación. Esforzarse en su santificación es amoldar o asemejar mi vida a la de Cristo. Eso es santificación. ¿Sí o no que está claro? Al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo. Eso es santificación, es decir, arrepentirme, vivir mortificando día tras día mi pecado. Y en términos generales, para eso son los demás, para que también vean si en mí hay pecado. O sea, el medio ordinario es la palabra y el Espíritu. Pero entre nosotros en la iglesia, ¿qué hacemos? También nos estamos supervisando, nos estamos vigilando. Ojo, dice, ya entendí. Eso quiere decir que
fulanito, menganito, perenganito, sutanito de la iglesia, ellos tienen, yo los veo mal en estos pecados. Y como me están enseñando que yo debo contribuir en el proceso de santificación, me tienen ya encima. Pero yo les cito la Biblia y les digo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Ojo, cuidado con esa famosa prudencia que a veces decimos, es que soy prudente y no digo, no, la prudencia es justa. Cuando hay que llamar a la santificación se llama, pero con un espíritu de mansedumbre. Pero la mansedumbre no es ser uno blándonos con toda justicia, pero recordando que también nosotros pudiéramos ser tentados. Y en ese sentido se trata de que somos un cuerpo y el miembro aún más pequeño e insignificante de ese cuerpo es importante ¿para qué? Para nuestro proceso de santificación. Así que seamos humildes en esto. Humildes en esto. Cualquiera que haga parte verdaderamente del cuerpo de Cristo es llamado por Dios para santificarse y también edificar a los otros en el proceso de su santificación. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces yo no he estado allá tomándome un tinto y no falta que me diga, oye, usted no dijo, ¿y por qué no dijo eso? Yo dije, qué pena, los traté, o por qué no se explicaba más de la cuenta. Yo digo, los traté como ignorantes, no, perdón. ¿Le puede pasar uno o no le puede pasar? Y si se lo dicen, hay que estar listos en ese proceso de santificación. Y nadie es más importante, todos los miembros del cuerpo son necesarios para el proceso de santificación. Bueno, como yo les di la palabra hoy, no mucho, ¿no? Solo la lectura. Qué pena. O sea, Leonardo, ya. ¿Algún comentario sobre esta doctrina? Una pregunta. ¿Alguien más? Ya la pregunta. ¿Alguien más tiene un comentario sobre esto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Quedó clara la santificación de verdad? Y si no quedó clara, no es por ustedes, por mi falta de capacidad para explicarle en serio. La santificación es muy importante. Y la santificación no es así, cerrar los ojos y entrar en éxtasis, así. Y qué santo me veo, y qué hijo, hermanita, ¿cómo estás? Qué hermana, no sé qué. No es supersticiosa, ¿me hago entender? ¿Usted habla golpeado como habla? ¿O habla normal como habla? ¿Me hago entender? La santificación tiene que ver con el carácter. ¿Su pregunta es? Pastor, cuando un hijo de Dios, un cristiano, muere, algunos puritanos dicen que ese cristiano que muere ya está en su proceso de santificación listo para subir a la presencia del Señor. ¿Usted qué opina de eso? Apenas me estaba hablando. Estoy buscando un pasaje para responderle en el libro de Hebreos, pero no lo encuentro. Hermano Manuel, ayúdeme, por favor. Porque no quiero responderles sin Biblia. Yo he escuchado esa pregunta. Repite la pregunta. Cuando un santo muere, espíritus perfectos, hermano, búscalo en Hebreos, por favor. Cuando un santo muere, se supone que nadie sin santidad verá a Dios, es decir, sin santidad completa, porque como dijo el pastor, ya somos santos.
pero incompletos, es decir, estamos en progreso de completar la plenitud para podernos presentar ante un Dios santo. Sí. En Cristo ya lo somos, pero hay un proceso. Entonces, ese santo que muere, ¿cómo sabemos que ya estuvo completo? Pues porque murió y fue a la presencia del Señor, pero esa es una pregunta que está en el aire, que que la quise hacer hoy porque... No, es que esa pregunta es interesante, pero yo no encuentro el texto que estoy pensando para responder la pregunta. Es en el libro de Hebreos, donde se usa para responder. Ya, Hebreos capítulo 12, lo voy a responder así. No es última palabra, las escrituras son las que tienen la última palabra, ¿verdad? Capítulo 2, no es lo que yo piense, porque qué tal que yo me pueda inventar la respuesta. No, yo sé que Dios te lo va a sustentar con la verdad. Sí. El capítulo 12. 12. Bueno, miren lo siguiente, miren lo que dice en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 22. Dice, sino que habéis acercado, porque algunos no se han acercado, algunos han pasado por alto la gracia de Dios, que ese es el contexto que viene hablando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, ¿cierto? Aquí le está hablando a quién, a los que se han acercado a Cristo por gracia, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, ¿cierto que estamos ya hablando de la gloria? Estamos hablando de la gloria. A la compañía de muchos millares de ángeles, estaremos, no somos los ángeles, pero hace parte del ejército de Dios. Sigo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos primogénitos que están inscritos a los cielos? Los justificados, los redimidos, los que se han acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Sí me hago entender? Seguimos. Coma, ¿qué dice? A Dios el juez, ¿de quién? De todos. A los que, a los espíritus de los justos, ¿qué? Esa es mi respuesta. A los espíritus de los justos, ¿qué? En el momento que pasamos a la presencia de Dios, nuestro proceso de madurez, de santificación, terminó, y ahora cuando estamos en el estado de gloria, ¿cómo nos llaman? A los espíritus de los justos, ¿qué? Madurados completamente. No es mi respuesta, es lo que yo veo por las escrituras. Por favor, no más preguntas. No, muy bien. Entonces, ahí ya no estamos en ese proceso allá, sino que estamos en la plena gloria del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana, Dios. Insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Qué deleite, Señor, es estudiar tu palabra. Es hermoso, Dios. Y no para un deleite personal, Señor, sino es un deleite de gloria, porque podemos contemplarte a ti, porque podemos ver quién eres y que debemos adorarte y debemos a ti darte honra y debemos obedecerte y servirte, Señor. Tus juicios son eternos, tus juicios de verdad son lo único que puede embellecer, edificar, traer esperanza a nuestras almas. Gracias por tu palabra, Señor. Somos incapaces, Señor, somos incapaces de conocer los misterios de tu palabra. Gracias a la obra del Espíritu Santo, porque no se trata de inteligencia o habilidad natural de alguien, Señor, es la obra de tu Espíritu en nuestra vida. No somos nada sin ti, Señor amado, porque ¿qué tienes o qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que, Señor, si recibimos tu evangelio, es porque tú mismo lo has revelado por la obra del Espíritu y tu palabra.
en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.